Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rodolfo y formo parte del grupo Raim, y conmigo está la gran Laura Palacios. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y como pueden ver, tenemos acá atrás una obra espectacular, sin palabras, inmensa, mide 1,50 m por 1 metro, realizada con acrílico. Y hoy vamos a hablar con la creadora de esta gran obra, a preguntarle cómo la llevó a cabo. En primer lugar, la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esta obra magnífica? A ver, mostráselas un poquito. Sí, mejor un poco. La obra me llevó un montón de tiempo. Estuve prácticamente lo que duró la pandemia en realizarlo. Fue muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo sería exactamente? Y cerca de un año estuve con esta obra. Impresionante. Y contanos, es todo un desafío hacer una obra de estas dimensiones increíbles. ¿Cómo empezaste a llevarla a cabo? Siempre que voy a abordar una obra lo trabajo de la misma manera. Comienzo con una buena base de pintura. No es que empiezo aguada la pintura, sino que la primera base tiene que ser bien consistente, como recomiendo en cada tutorial que realizo. La primera capa tiene que ser bien consistente para que luego la siguiente pintura que voy a colocar tiene que correr, y más si vamos a trabajar el pelaje, que necesito que esa línea corra, que el pincel no se me trabe, porque siempre las primeras pinceladas que colocamos en el bastidor, ese bastidor tiene la imprimación que trae ya de fábrica y está listo para que la pintura agarre, para que la pintura se adhiera. Entonces la primera capa absorbe muchísimo, y lo que yo necesito a la hora de pintar es que esa pintura corra pero con facilidad. Entonces una buena capa consistente de pintura acrílica es fundamental para comenzar esta obra, ¿no? Esta y cualquier obra que abordo lo hago de la misma manera. Perfecto, es decir, diste una primera capa opaca en todo el bastidor. Bien cubritiva, exacto. Bien cubritiva, la dejaste secar. ¿Y cuál fue el siguiente paso que llevaste a cabo para realizar esta obra? Bueno, siempre esa base que te cuento no es blanca, sino que ya partimos de una tonalidad. La saco de un tono a un tono intermedio, cosa que también se me facilite de llevarlo un poco hacia lo oscuro y hacia lo claro. Una vez que ya tengo esa hermosa base que colocamos, ahí comienzo con la pintura más diluida. Empiezo con la pintura diluida con agua. Ahí empezamos a hacer la generalidad de lo que es la forma. Me baso mucho en lo que es el volumen de lo que estamos trabajando. Primeramente vamos partiendo ya desde las primeras pinceladas que vamos realizando la figura. Yo ya estoy haciendo esa pincelada hacia la dirección que va ese pelaje o lo que esté pintando. Voy creando esa imagen que necesito visual, esa textura visual que necesito crear. Lo realizo ya directamente desde el comienzo. No es que hago manchones, acá es oscuro, acá es claro, y voy así nomás y luego vamos ahondando, sino que ya desde el comienzo, no es que estoy desde el comienzo estoy haciendo pelito por pelito, sino que agarro pinceles que son más amplios, pero esa pincelada quiero que marque. Utilizo pinceles que ya me jueguen a mi favor, que dejen la huella del pincel. En este caso necesito hacer pelaje, voy a utilizar un pincel de cerda que vaya dejando la marca, pero así es mi comienzo. Mi comienzo ya empieza con todo para crear la forma. Vamos un poquito antes de lo que es la pintura. ¿Vos realizaste el dibujo a mano alzada o realizaste algún tipo de método para trabajar tremenda dimensión? Claro, no podemos hacer, cuando trabajas grandes dimensiones, es necesario realizar una cuadrícula para trasladar cada pequeña parte en determinados cuadrados para ir formando la figura en totalidad, y te vas guiando con esos hermosos cuadraditos en cada sector para ir plantando ya desde el comienzo bien la imagen. No es que lo vamos a ir formando y después voy a ir corrigiendo con el pincel, porque
era más acá o era más allá, sino que el dibujo me tomó todo el tiempo necesario para que esté bien plantado y no haya errores después que yo no esté corrigiendo que el ojo me quedaba para acá o que la oreja iba más para allá, porque la verdad que se torna engorroso y evitemos esos inconvenientes a la hora de pintar, ¿no? Sí, vamos a lo seguro. Veo que es un trabajo de muchísima paciencia. Una consulta súper importante. A la hora de los grises, de las primeras bases que vos llevaste a cabo, Sí. ¿hiciste mezclas de colores o fuiste trabajando por capas? ¿Cómo fue tu proceso de trabajo? Acá grises, lo que se dice grises, nunca se mezcló el blanco con el negro en la obra. Increíble. Sí. Es mi manera de abordarlo, ya partimos de un tono medio de base e iba trabajando primeramente el color oscuro, vamos con el color negro, lo diluía con agua ya de las primeras capas y ya para hacer las diferentes tonalidades de ese negro usaba más agua o menos agua, o generalmente iba más bien de a poco sumando entre capa y capa, dejaba secar y si necesitaba oscuridades máximas no me apuraba a llegar al negro absoluto ya de comienzo, sino que iba formando entre capa y capa hasta llegar a la oscuridad plena que necesitaba. Sí, acá vemos la importancia de esta base intermedia que ella realizó y como vemos, ¿existe algún inconveniente si en lugar de trabajar con el oscuro trabajamos con el claro? ¿Hay alguna diferencia o es mejor arrancar directamente con el oscuro para trabajar sobre esta base que es intermedia clara? No, podés abordarlo como a vos te parezca más cómodo. A mí me resulta visualmente más cómodo empezar desde el negro hacia la claridad, llego hasta dejarle ese gris que teníamos de fondo. Sí. Y si necesito color más claro, que en este caso por supuesto que se necesitó, ahí empiezo con el blanco, lo diluyo también para formar esa tonalidad quizás de grises, pero no era tan gris como el fondo que tenía ya la imagen. Entonces primero trabajo el negro, luego el blanco. El blanco. Dejando secar entre capas. Sí, pero así todo, lo que es pelaje siempre se entrecruza uno con otro luego. Siempre, bueno, lo hago con este orden. El negro primero, negro entre comillas, porque formo esos grises con el negro, formo esos grises con el blanco también, que vienen a formar un gris muy claro, porque usando siempre la base de fondo para formar esos grises, ¿no? Entonces, una vez que terminamos con eso, ahí sí puedo empezar a entrelazar un color con otro, porque el pelaje siempre tiene sombras de pelos oscuros o algunos pelos que salen de la oscuridad hacia la claridad. Entonces eso va empezando a formar la textura visual de lo que es un pelaje, ¿no? Perfecto. Para que se entienda bien, la mezcla se da en el ojo, no se da cuando se habla de esos grises, es porque el color que se coloca, el blanco o el negro, es traslúcido, entonces se mezcla ópticamente en el ojo del espectador, de esta manera se genera ese gris. Ahora vamos más bien a los detalles de la obra. ¿Tenés alguna herramienta especial para poder trabajar este tipo de pelajes? ¿Y cómo lo vas abordando? Vos nos dijiste que no trabajás manchones así porque sí, sino que tenía un sentido determinado. ¿Cómo trabajás y cómo le explicarías a alguien que nunca trabajó el pelaje para abordar este tipo de obras? Bueno, primeramente hacemos las bases de pintura que vamos formando el volumen con el negro, que formo esos diferentes grises, aguando el color, agarramos pinceles de cerda. ¿Por qué pinceles de cerda? Porque los pinceles de cerda tienen un pelo más duro, más rígido, entonces a la hora de pasarlo por el bastidor va dejando varias vetas encima y no solo me deja esa tonalidad de gris que necesito, es hermoso, sino que ya me empieza a marcar ese pelaje, va empezando a aparecer la magia en la obra ya desde la primera pincelada, pero no es que voy pelito por pelito, sino que vamos creando el volumen general. Primeramente utilizo pinceles chatos, amplios,
para abarcar grandes dimensiones de comienzo, y luego vamos utilizando pinceles que puedes utilizar pincel angular o pincel chato, también un poco más chicos, para crear ese pelaje, pero tiene que ser pincel de cerda. Luego de esa base comenzamos ya a utilizar algún pincel también que esté, algún pincel chato que esté bien abierto. Nos viene también precioso porque va dejando esas marcas. Y también viene el pincel peine. El pincel peine es un pincel que ya viene abierto. Sí. Entonces a la hora de pasarlo hace varias líneas a la par. Ahí ya cuando estamos empezando a hilar un poquito más fino en la pintura, que no necesito dar una base, sino que necesito dejar espacialidad de líneas. Y entonces vamos al pincel peine, y luego a lo último, ya cuando empezamos a hacer estas líneas que van por encima, que son esos pelos que se ven ya en la superficie, porque el pelo, hay pelos de fondo, hay pelos que están vamos creando esas diferentes dimensiones. Bueno, los pelos que se ven por encima, ahí sí ya empezamos a hilar más fino con un pincel liner o un pincel redondo. El pincel liner me permite realizar líneas más largas, que es un pincel finito y muy largo, y después también está el pincel redondo, que es un poquito más corto y nos sirve para hacer las líneas más cortitas. Perfecto. Por lo que veo y que me contás, es que en sí no difuminás todo como hace por lo general la mayoría de los pintores, sino que dejás o tratás de dejar la pincelada para lograr este tipo de texturas. Exacto. Es súper importante. ¿Y cómo lo lográs? ¿Haces algo, colocás la pincelada, la dejás secar o directamente vas colocando pincelada tras pincelada? No, siempre entre cada capa que vamos creando ese volumen, no voy, como te decía, no voy directamente a este gris más oscuro, ya de comienzo, tengo una base de este color y voy con un gris re oscuro. Yo me estoy perdiendo muchas capas de pelaje que crea una dimensión en el bastidor, que es súper importante crear esa dimensión de espacialidad, como poder ver eso que quiero representar. Entonces, si hacemos esas varias capas de pintura, estamos logrando esa espacialidad en la obra. Perfecto. Y como recién hablaste del pincel peine, ¿y cómo haces para romper ese patrón uniforme que genera ese pincel? Porque es muy parecido a lo que es el chato. Va dejando líneas, muchas veces son líneas muy rígidas porque va dejando varias líneas a la par. Sí. Puedes usarlo también, yo lo voy rotando, lo uso medio en diagonal, o por momentos obviamente agarro el pincel redondo muchísimo y voy con el pincel redondo y creando pelaje por encima, porque si no queda demasiado rígido. O también utilizo el pincel chato súper viejito, que también tiene su espacialidad de haberlo usado, no hay pelos en todo ese pincel y es bien abierto, entonces me ayuda a crear esa irregularidad que queda muchísimo mejor, ¿no? ¿Y te ayudas con el liner y el fino para romper un poco el patrón? El liner y el fino sirven, pero precioso, porque vas consiguiendo esa irregularidad, como siempre les marco, de mirar más de lo que pintan, de poder ver esa imperfección que hacen la perfección en la obra, de no pintar una leona que esté recién salida de la peluquería, que van todos los pelos perfectos hacia un lado y hacia el otro, sino que hagamos esa irregularidad que está ahí y que la ignoramos. Eso es lo que hace un cambio en tu pintura, es mirar un poquito más allá, es exigirle a la vista a ver realmente qué direccionalidad tiene para poder generar eso que queremos representar, ¿no? Y esta pregunta es esencial, se la hacen todas las personas que pintan. A la hora de pintar una obra tan compleja como esta, lleno de hiperrealismo, ¿vos te concentrás en cada pelo o tratás de entender exactamente de qué se trata lo que estás pintando? No, por eso, a más miren, van a poder encontrar determinados patrones
que se repiten, tanto sea, muchas veces estoy pintando un pelaje, luego sigo quizás con una obra que es un paisaje, vos decís, hay determinadas formas y te vas encontrando que esta es la misma forma que estaba utilizando cuando estaba usando el pelaje de la leona con un pastizal que tienen el mismo patrón, y te vas dando cuenta que las formas no es empezar el pelo desde el principio a fin, o si a una chica tiene el pelo largo le hago la línea desde acá hasta acá abajo, sino que hay que comenzar a desglosarlo de una manera abstracta, y te vas a dar cuenta que esta abstracción está en todas las cosas, ¿no? Y vas encontrando la forma en sí que tiene cada cosa que vos vas representando. Te pones a pintar en el aquí y ahora, en el presente, y las cosas van a tener un resultado diferente y vas a poder evolucionar también, porque condicionas a tu cerebro a que mire, condicionas a tu cerebro a que vea un poquito más. Si vos ves lo que estás pintando, lo vas a poder representar. Ahora, si te basás en lo que uno tiene estipulado como guardado como imagen, vas a ir con un patrón de dibujo que te quedó guardado de una visión que no es tan profunda como para poder llegar a interpretarla y poder plasmarla en tu obra. Oh, impresionante, ¿qué más que decir? La verdad, una verdadera masterclass. Laura Palacios nos explicó hoy un montón de dudas, un montón de cosas y secretos en este tipo de obras que parecen imposibles de realizar. Nos enseñó exactamente cómo piensa y cómo llevar a cabo tremenda obra de arte. Bueno, nos vamos despidiendo de esta inmersión y los esperamos en un próximo video. Déjennos en comentarios qué les pareció la obra y si les sirvieron los tips, y guárdenlo, así lo pueden aplicar a su arte. Hasta luego. Beso grande, a pintar el día, nos vemos.